Hola, este es el día 15 de este tiempo de ayuno. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos tener mucho cuidado en las personas con las cuales nos relacionamos para poder evitar ser engañados con sus mentiras y para poder evitar ser alejados de Dios y de la iglesia. No nos dejemos engañar. No permitamos que las malas compañías nos alejen de Dios y de la iglesia, especialmente de aquellas personas que odian a Dios, que desprecian a Dios, que insultan a Dios o que hacen cualquier comentario o cualquier cosa que nos separen y nos impidan ir a la iglesia y separarnos de Dios. No tenemos que negociar nuestros principios cristianos para ser aceptados por los demás, porque Dios ya nos acepta tal como somos. Y para ello, la virtud de hoy es verticalidad. Quiero hacer notar que verticalidad es una palabra que comienza con la sílaba ver y termina con la sílaba dad, que en conjunto es verdad, es decir, que la verticalidad la sostiene la verdad. Hebreos 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es nuestro modelo, es el modelo de verticalidad. Él no cambia, se mantuvo siempre. Entonces necesitamos entender, tal como continúa hablándonos el autor de Hebreos, no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Si nosotros nos mantenemos en la verdad, vivimos en la verdad y nos mantenemos en contacto con Dios, entonces no vamos a permitir que se nos desvíe del camino que Dios ha trazado para nosotros. Luego dice que nos conviene que nuestro corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes lo comen. Es decir, debemos nutrirnos cada día bien con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos nutre integralmente, nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo, porque tienen relación plena. La palabra de Dios también nos afirma que nosotros no debemos pensar que estamos firmes y que en ese caso debemos tener mucho cuidado de no caer, es decir, de mantenernos a plomo, mantenernos verticales. Verticalidad es mantenernos siempre en contacto con Dios sin dejarnos desviar a ningún lado. La palabra de Dios nos afirma que ninguna tentación es extraña para el género humano y que cuando llega la tentación, Dios, que es fiel, no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir y aguantar. Recuerden que la palabra dice que nosotros debemos someternos a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Entonces, el sometimiento a Dios lo expresa la palabra de Dios cuando nosotros escuchamos, lo que Dios nos dice, que cuando llegue la tentación, vayamos a Él y Él nos va a mostrar la salida y nos da la fuerza suficiente. Y recuerde entonces, si practicamos la verticalidad, damos ejemplo dentro y fuera del templo.